Hola, buen día a todos. Hoy va a presentar la clase la doctora Diana Durán de CEMIC, que va a ser sobre tumores germinales del ovario. ¿Querés arrancar, Dai? Buenísimo. ¿Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Sí, Buen día. perfecto. Muy bien. Bueno, buen día a todos. El tema que voy a presentar es el de tumores germinales de ovario. Bueno, como definición, los tumores de células germinales ováricas son un grupo de neoplasias que se originan en las células germinales del ovario. Las células que normalmente se convertirían en óvulos son menos comunes que los tumores epiteliales de ovario, pero tienen características únicas en cuanto a su presentación y manejo. Respecto a la epidemiología, representan entre un 20 a un 25% de las neoplasias del ovario. Solo el 5% son malignas y se presentan predominantemente en mujeres jóvenes entre los 10 y los 30 años. Son tumores de excelente pronóstico, ya que luego del tratamiento adecuado, la sobrevida a los 5 años es superior al 85%. La presentación suele presentarse de forma unilateral. Los tumores de células germinales se clasifican en con diferenciación y sin diferenciación. En los que son sin diferenciación está el disgerminoma y con diferenciación pueden ser embrionarios o extraembrionarios. En los embrionarios está el teratoma mixto, inmaduro, maduro. Y en los extraembrionarios tenemos al coriocarcinoma, el tumor del seno endodérmico, el carcinoma embrionario. Bueno, respecto a los teratomas, el teratoma maduro o dermoide nos dice que la mayoría de los teratomas son quísticos, también se denomina quístico maduro, quiste dermoide, y están compuestos por elementos diferenciados maduros que incluyen el tejido de origen endodérmico, ectodérmico, mesodérmico, pueden contener piel, folículos pilosos, también nos dice cómo de la parte, digamos, mesodérmica, músculo, tejido eh, endodérmico, como el pulmón, por ejemplo. Y nos dice que estos teratomas quísticos maduros representan más del 95% de todos los teratomas ováricos y son el tumor ovárico más común en mujeres en la segunda y la tercera década de la vida. La mayoría de las pacientes son asintomáticas y si se presentan, los síntomas dependen del tamaño de la masa. Nos dice que la torsión es frecuente y que la rotura de los quistes dermoides con derrame de material sebáceo en la cavidad abdominal también puede ocurrir, aunque es poco frecuente, y esta rotura puede causar una peritonitis química. La mayoría de los teratomas sólidos maduros son unilaterales y representan entre el 10 y el 17% de los casos. Respecto a la transformación maligna, los teratomas maduros son casi siempre benignos, pero el desarrollo de la neoplasia maligna somática ocurre entre un 0.2 a un 2% de los teratomas quísticos maduros. Los factores de riesgo de las neoplasias malignas de un teratoma quístico maduro incluyen la edad, que sea mayor a 45 años, el diámetro tumoral más de 10 centímetros, el crecimiento rápido, hallazgos característicos en las imágenes como la categorización ecográfica, que tenga flujo Doppler positivo, bueno, el algoritmo de categorización ecográfica, ¿no? De teratomas. En cuanto al teratoma inmaduro, nos dice que son también llamados teratomas malignos, teratoblastomas o teratoma embrionario. Estos comprenden el 1% de los teratomas ováricos y son más comunes en las primeras 2 décadas de la vida. Suelen estar compuestos por 3 capas de tejido de células germinales, ectodermo, mesodermo y endodermo, pero dispuestos de forma aleatoria. Los teratomas inmaduros son los únicos de los tumores de células germinales que se clasifican histológicamente. El grado de diferenciación va de grado 1, bien diferenciado, a grado 3, que es poco diferenciado, y se basa en la proporción de tejido en cortes histológicos que contienen elementos neurales inmaduros. Nos dice que el grado histológico es un indicador importante del riesgo de diseminación extraovárica.
En el grado 1 está abundante tejido maduro, pérdida de tejido mesenquimal y estos en general cartílago inmaduro análogo al diente. En el grado 2, menos tejido maduro que el grado 1, escasos focos de neuroepitelio, con mitosis de menos de 4 campos de bajo poder. Y en el grado 3 nos dice mínimo tejido maduro, numerosos elementos neuroepiteliales, con estroma que ocupa más de 4 campos a la microscopía. También tenemos los teratomas monodérmicos altamente especializados o monodérmicos, que son un subgrupo poco común y notable de los teratomas, que consisten en una célula histológicamente madura predominante. Los más comunes son el estroma ovárico y el carcinoide, que es una neoplasia neuroendocrina bien diferenciada. Estos suelen ser unilaterales, aunque también puede presentarse un teratoma contralateral. El estruma ovari es un teratoma compuesto predominantemente por tejido tiroideo maduro. La secreción de hormonas tiroideas produce hipertiroidismo clínico en un 25 a un 35% de estos pacientes. El estroma ovárico es poco común, representa aproximadamente 2.7% de los teratomas ováricos. A menudo se asocia con un teratoma quístico maduro y en raras ocasiones con un cistoadenoma. La mayoría de los casos del estruma ovárico son benignos y pueden tratarse mediante una salpingoforectomía unilateral. Sin embargo, también pueden presentarse con una transformación maligna, aunque esto es extremadamente infrecuente. En cuanto a las neoplasias carcinoides, también son poco frecuentes. Las neoplasias carcinoides ováricas primarias suelen ser unilaterales, se localizan en el ovario y son histológicamente indistinguibles de metástasis. Presentan una apariencia similar a las que surgen en cualquier otra localización, por ejemplo, gastrointestinal, respiratoria, y nos dice que algunas neoplasias carcinoides pueden secretar polipéptidos o aminas que producen una serie de síntomas como rubor, eritema, diarrea. Estos, sí, más que todo, eso respecto a las neoplasias carcinoides. Tenemos después a los disgerminomas, que pueden ser bilaterales hasta en un 15% de los casos. Suelen aparecer en pacientes con disgenesia gonadal pura, 46XI, o síndrome de inestabilidad de andrógenos, como de feminización testicular. Los marcadores que se eligen en el seguimiento son la LDH y la fosfatasa alcalina placentaria. Posee una tasa de remisión superior al 90% y macroscópicamente un disgerminoma se presenta como la imagen superior izquierda. En general, como les decía, son unilaterales, pero pueden ser bilaterales en un 15% y está muy asociado con el gonadoblastoma, que es una neoplasia ovárica benigna o in situ de células germinales compuestas por células germinales y estroma del cordón sexual. Se pueden presentar como en la disgenesia gonadal pura, la disgenesia gonadal mixta, en ocasiones está asociado con el síndrome de Turner. Estos tumores también pueden producir testosterona o estrógenos y la presentación clínica en general incluye anomalías del desarrollo genital, amenorrea primaria o virilización. Respecto al tumor de saco vitelino, los tumores del saco vitelino son también conocidos como tumores del seno endodérmico, representan entre el 14 y el 20% de todos los tumores de células germinales malignos. Histológicamente, estas neoplasias consisten en túbulos o espacios revestidos de capas individuales de células cúbicas o aplanadas. Acá también están presentes los cuerpos de Schiller-Duval. Y también tenemos a los coriocarcinomas, que el coriocarcinoma ovárico no gestacional es histológicamente idéntico al coriocarcinoma gestacional primario, que es asociado al embarazo, y ambas entidades pueden distinguirse mediante un análisis de ADN. La presencia del ADN paterno en el tumor indica un origen gestacional placentario, y todos los coriocarcinomas producen HCG, lo cual puede causar precocidad isosexual en niñas y sangrado vaginal irregular de origen uterino.
Los niveles séricos de HCG son útiles para monitorizar la respuesta al tratamiento y al igual que los coriocarcinomas gestacionales, los que se originan en el ovario tienden a desarrollar metástasis hematógena temprana en diversos sitios como en el pulmón, hígado, cerebro. Respecto a la presentación clínica, los signos y síntomas son inespecíficos, las pacientes pueden ser asintomáticas o presentar uno o más de los siguientes signos como distensión abdominal, dolor abdominal, pubertad precoz, síntomas de embarazo. El UpToDate en la revisión menciona que el 85% de los pacientes con tumores de células germinales presenta dolor abdominal y masa abdominal. También se ha plasmado, digamos, en la literatura presentaciones raras, poco frecuentes, asociadas a teratomas maduros o inmaduros, como encefalitis por anticuerpos contra ciertos receptores que producen estos tumores. Respecto a la evaluación diagnóstica, es similar a la de los pacientes con otras masas anexiales, incluye la historia clínica completa, el examen físico, se solicitan imágenes, al igual que otras masas anexiales, la ecografía pélvica suele ser el estudio de primera elección para caracterizar la masa anexial. Las pruebas de laboratorio, los marcadores tumorales, los tumores de células germinales suelen producir hormonas que estas pueden medirse en el suero, lo cual proporciona un marcador altamente sensible y de especificidad para ciertos componentes histológicos. Por ejemplo, en los disgerminomas se usa el marcador de LDH y la fosfatasa placentaria. También puede estar elevado el CA125. En el tumor del seno endodérmico, la alfa-fetoproteína. En el coriocarcinoma, la HCG. Y en el carcinoma embrionario, la alfa-fetoproteína y la HCG. También es importante realizar la prueba de embarazo a todas las pacientes en edad reproductiva para descartar un embarazo ectópico u otra masa anexial relacionada con el embarazo. Y el diagnóstico es mediante la histología. Este cuadro es una imagen acerca de los marcadores tumorales que pueden ser secretados por las células germinales. Ejemplo, en el disgerminoma, lo más frecuente es la LDH, pero también puede estar aumentada o no la HCG y el estradiol. Y bueno, así nos va marcando para cada subtipo histológico el marcador tumoral que podría estar aumentado. Respecto al tratamiento, los principios generales del tratamiento es que este es altamente efectivo y curativo en la mayoría de los casos. Se diferencia del cáncer epitelial de ovario en la conservación de fertilidad debido a que la mayoría de las pacientes son jóvenes, por lo que la cirugía conservadora de fertilidad, la salpingoforectomía unilateral es el estándar, sin comprometer el pronóstico. También respecto a la quimiosensibilidad, debido a que son altamente sensibles a la quimioterapia basada en platino y logrando con esta altas tasas de supervivencia, más del 90% en etapas tempranas, y a los marcadores tumorales que son esenciales para el diagnóstico, la monitorización y la respuesta de la quimioterapia y vigilancia post-tratamiento. El tratamiento se basa en la cirugía y la quimioterapia, entonces se debe considerar la edad de la paciente, el tipo de tumor, el deseo de fertilidad y si este es factible. Y si se quiere preservar la fertilidad, realizar una salpingoforectomía unilateral o anexectomía unilateral o una cirugía, digamos, de estadificación quirúrgica. Nos menciona también que como parte de la rutina evitar la biopsia del ovario contralateral y en casos de bilateralidad, como mencionaba la literatura, en un 10 a un 15% de los disgerminomas que son bilaterales, es una opción la quistectomía del ovario menos comprometido. En las guías de ESMO se menciona
como el algoritmo de tratamiento nos dice que para los disgerminomas en estadio 1A se realiza la cirugía de preservación de fertilidad o cirugía de estadificación y luego va a vigilancia. Un estadio 1B, 1C va a cirugía preservadora de fertilidad o cirugía de estadificación, y si está en pacientes adecuadamente etapificados, sí va a vigilancia, y si no, va a quimioterapia con bleomicina, etoposide y paclitaxel por 3 a 4 ciclos. Los estadios 2A a 4 van a debulking o cirugía de estadificación, o también se puede considerar la cirugía preservadora de fertilidad según el caso, y acá se divide en pacientes menores a 40 años o con enfermedad pulmonar. Si son menores a 40 años, el esquema quimioterápico es el BEP por 4, bleomicina, etoposide, paclitaxel, y si son mayores a 40 años o con enfermedad pulmonar, el esquema quimioterápico va de etoposide, paclitaxel por 3 a 4 ciclos. En el caso de los tumores, de los teratomas inmaduros, vimos que el grado histológico era el que marcaba el pronóstico. En un estadio 1A, grado histológico 1, está la cirugía preservadora de fertilidad y luego va a seguimiento. En un teratoma inmaduro, estadio 1A, grado histológico 2, 3, la cirugía preservadora de fertilidad o cirugía de estadificación, y van a quimioterapia BEP por 3 a 4 ciclos. En los estadios 2A a 4, debulking o cirugía de estadificación, más quimioterapia BEP 3 o 4 ciclos, y en casos seleccionados, cirugía de citorreducción si hay enfermedad residual. En el caso de los tumores del saco vitelino, estadio 1A, 1B, cirugía preservadora de fertilidad. Si el marcador tumoral es negativo, seguimiento, y si no, va a quimioterapia, B por 4 ciclos, y en el 1C a 4, cirugía de estadificación, más la quimioterapia B por 4 ciclos. Si vemos respecto a la quimioterapia, en todos los casos se debe recibir quimioterapia, excepto en los disgerminomas, estadios 1A, 1B, y en el teratoma inmaduro, estadio 1A, grado 1. Respecto al criterio de la no realización de linfadenectomía sistemática, nos dice que en realidad se basa en la incidencia de la metástasis ganglionar en los tumores de células germinales. Nos dice que en un 28% para los disgerminomas, 16% para las lesiones mixtas y 8% para los teratomas inmaduros, por lo que no está recomendado realizar linfadenectomía sistemática en este tipo de tumores. Respecto también a al estadio avanzado, estará indicado esto, como en los tumores epiteliales, una cirugía óptima. Las pacientes en etapas avanzadas en las que la cirugía se acompaña de una cirugía subóptima, se realizará consolidación con 4 a 6 ciclos de quimioterapia, y luego del cuarto ciclo se suspende la bleomicina para disminuir la toxicidad pulmonar. Respecto a la citorreducción inicial para la enfermedad avanzada, los pacientes con tumores avanzados, o sea, en estos pacientes con tumores avanzados estadios 3, 4, la cirugía citorreductora óptima se asocia con mejores resultados, especialmente en tumores no disgerminomatosos. Sin embargo, es necesario evaluar cuidadosamente los beneficios y los riesgos de las maniobras citorreductoras agresivas para la enfermedad metastásica en estos tumores sensibles a quimioterapia. Si se detecta enfermedad avanzada en la exploración inicial, se debe intentar una cirugía citorreductora siguiendo los mismos principios que para el cáncer de ovario de células epiteliales, y se debe resecar la mayor cantidad de tumor posible y seguro. Debido a la rareza de los tumores de células germinales malignos, el beneficio de la cirugía citorreductora está menos comprobado que con el cáncer de ovario epitelial. Sin embargo, la citorreducción quirúrgica de grandes masas tumorales desempeña un papel fundamental.
A pesar de la sensibilidad de estos tumores germinales a la quimioterapia basada en platino, el volumen tumoral es uno de los factores pronósticos más importantes para el resultado. En la mayoría de las series clínicas, el pronóstico es peor para las mujeres con enfermedad metastásica o resecada de forma incompleta. En estos dos estudios que se presentan, usaron regímenes de quimioterapia diferentes, pero digamos, el resultado clave demostrado fue que hubo una mayor probabilidad de progresión de la enfermedad en casos resecados incompletamente en un 68% versus los que fueron resecados completamente, que fueron un 28%. La implicación principal era que la cantidad de tumor residual después de la cirugía es un factor pronóstico fundamental. Y para el caso de los que usaron un esquema quimioterápico de cisplatino, vinblastina y bleomicina, las pacientes con tumores no disgerminomatosos y sin enfermedad medible después de la cirugía inicial tuvieron mayor probabilidad de permanecer libres de progresión, por lo cual la citorreducción óptima fue crucial, especialmente para los subtipos que eran no disgerminomatosos. En este caso, la relevancia de la citorreducción en los tumores que no son de tipo disgerminoma nos dice que es crítico debido a que la citorreducción óptima es esencial, el pronóstico es peor con enfermedad voluminosa y por lo cual en el manejo se requiere el máximo esfuerzo quirúrgico. Sin embargo, en los que sí son de tipo disgerminoma, la relevancia de la citorreducción es menos crítica, porque los pacientes logran remisión completa con la quimioterapia BEP de bleomicina, etopósido, paclitaxel, independientemente del tamaño residual, debido a la alta quimiosensibilidad antes mencionada de los disgerminomas. Por lo cual se prefiere, digamos, considerar esta característica antes de resecciones muy agresivas. Este es un artículo de revisión que analiza la literatura 20 años, desde el 2004 al 2024, acerca de lo que está publicado acerca de tumores germinales de ovario en estadios avanzados. Nos habla del cáncer de ovario raro o no epiteliales en estadios avanzados. La conclusión respecto a la parte que habla de tumores germinales es que la quimioterapia neoadyuvante seguido de cirugía de intervalo preservadora de fertilidad fue una opción razonable en pacientes seleccionados. Es el autor de Talukdar y colaboradores en el artículo comparaba la quimioterapia neoadyuvante y la cirugía seguida de la cirugía de intervalo y versus la cirugía primaria. Y otros artículos como el de Sang y colaboradores hablaba acerca de los tumores de saco vitelino. En síntesis, mencionan que realizar la quimioterapia neoadyuvante en pacientes en quienes la cirugía primaria no permite la preservación de fertilidad o que no son clínicamente aptas para la citorreducción inicial es una opción. Y también mencionaban lo de la quimioterapia neoadyuvante con BEP y posterior cirugía de intervalo con o sin preservación de fertilidad, que es una opción razonable específicamente en pacientes con disgerminomas. Respecto al seguimiento, la NCCN refiere que el seguimiento acorde a la siguiente tabla nos dice que el primer año se debe hacer un control cada 3 meses por los 2 primeros años, el tercer año cada 6 meses, a partir del 4 año anual. Respecto al pronóstico, en el caso, digamos, de los teratomas inmaduros, el grado es el que marca la sobrevida global. La sobrevida global para un G1 es de un 82%, la sobrevida global para un G3 es de un 30%. Para tumores del seno endodérmico, que son de mal pronóstico, ofrecen una sobrevida global del 30%. En el caso de los coriocarcinomas, estos, en todo caso, menciona que en estadios avanzados ofrecen una sobrevida global de un 70%.
Ese es otro artículo de controversias de tumores de células germinales malignas de ovario. Se cuestionan, por ejemplo, la laparoscopía versus la cirugía abierta en estadios tempranos o avanzados, si son los ciclos del BEP suficientes para las pacientes con enfermedad avanzada, si debemos desescalar el tratamiento para los disgerminomas y la duración y frecuencia de los protocolos de vigilancia. En el caso de la cirugía abierta, la parotómica, nos dice versus la mínimamente invasiva, nos dice que permite una etapificación quirúrgica completa, muestreo del epiplón, ganglios, extracción sin ruptura, aunque en los desafíos está la mayor morbilidad, recuperación más lenta, hospitalización más larga, y la recomendación actual es un estándar de cuidado preferida para el diagnóstico y etapificación en enfermedad estadio 1. ¿Por qué? Porque en el caso de la cirugía laparoscópica, aunque tiene menor morbilidad y recuperación más rápida y hospitalización más corta, existe el riesgo de diseminación porque recordemos que son tumores de gran tamaño, en promedio se mencionaba 16 centímetros, y estos usualmente requieren morcelación para la extracción, por lo que impide la confirmación patológica precisa en el estadio 1A, y lo cual aumenta la diseminación tumoral, por lo cual la recomendación actual es que es uso restringido, solo recomendada en casos seleccionados por cirujanos experimentados, debido a las preocupaciones persistentes sobre la etapificación incompleta y el riesgo de ruptura. Eso es todo. Bueno, perfecto, Dai, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? No sé, se escuchó. Sí. Bueno, que nosotros, en general... Gonzalo, ibas a hablar vos, dale. No decir o como corolario que en las enfermedades o en los tumores germinales, hay que provocar el menor daño posible en la cirugía. Como bien lo dijo Dai, hay que evitar la linfadenectomía. Hasta si el omen-to está libre, no hay que removerlo. Y en general son cirugías que se limitan a una anexectomía, wait and see. Esperar bien qué tipo de tumor es para tomar las decisiones postoperatorias. Sí, una visualización completa de la cavidad y la resección de cualquier masa que sea sospechosa, pero hay que ser lo más, digamos, conservador posible, incluso con la trompa de ese lado, si es que se hace una oforectomía porque el tamaño así lo plantea. Y tener especial cuidado con los teratomas quísticos inmaduros, con alta expresión de elementos neurales, porque sabemos que cuando hacen una transformación en la recidiva se viran a cualquiera de las formas más especializadas, no responden a quimios, son muy agresivos y en general, si uno no está arriba y no hace una gran cirugía de las recidivas de este tipo de tumores, en general perdemos al paciente porque son muy difíciles de manejar. Algo así como los tumores de la granulosa que no responden bien cuando se diferencian. Bueno, estos vendrían a ser similares. Por suerte son poco frecuentes, pero hay que tener el ojo muy puesto en el seguimiento de este tipo de pacientes. ¿Sí? Buenísimo. Bueno, Diana, muchas gracias. Y como dato, para agregar a lo que dijo Gonza, está bueno siempre, vos lo recalcaste, qué marcadores pedir y siempre sospecharlo cuando, obviamente cuando tenés un tumor en una chica joven sobre todo, recalcar bien la importancia de pedir bien los marcadores, como bien pusiste en un cuadrito, ante la sospecha de un germinal para el abordaje, obviamente, lo menos agresivo posible. ¿Alguien quiere agregar algo más? Fede, Jero. Gracias, Jero. ¿Qué hacen? Buen día. Sí, quizá, a ver, siempre muchas veces cuando uno escucha estas presentaciones, a veces se termina haciendo una ensalada por la cantidad y diversidad histológica, ¿no?
Pero por ahí como me gustaría agregar como comentario es pensar en dividirlas a lo mejor las mujeres en menores de 30 años y pensar en el grupo de los germinales, mayores de 30 años pensar en los estromales y sobre todo, a lo mejor como para dejar como mensajes que a pesar de que por ahí el tratamiento puede ser una oforectomía, la recomendación es siempre tratarlas en centros de alta complejidad y que manejen este tipo de patología. Sí. Coincido, Jero. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, gracias. Bueno, nos vemos en la clase que viene entonces.